sobre una mujer, una tremenda mujer, y quiero hablarte sobre la restitución de la tsunamita. Y Dios dio una promesa de restituir todo aquello que, ¿verdad?, se nos ha quitado. Y a nosotros, ¿verdad?, lo que nos toca es esperar y confiar en que la palabra de Dios, ¿verdad?, se va a cumplir en nuestras vidas. Y quiero que me acompañes al libro de Joel, capítulo 2. Voy a leer los versículos del 25 al 26. Joel 2, 25 al 27, perdón. Joel 2, 25 al 27, y dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Así que Dios, ¿verdad?, en este versículo, ¿verdad?, nos dice no solamente que nos va a restituir lo que comió la langosta, que es el insecto, ¿verdad?, que es el más desarrollado, sino lo que también hemos perdido gradualmente, representado por la oruga, el saltón y el revoltón. Sigamos leyendo el versículo 26 y dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Vamos a orar por esta palabra. Padre amado y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta reunión de domingo por la noche, Señor. Qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, Señor, queriendo comer y beber de ti, Señor. Qué banquete tú tienes para nosotros, Señor. Y yo te pido, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, que pases aceite fresco por ellos, Señor, porque queremos escuchar tu voz. A mí, Señor, pasa carbón encendido por mis labios para poder hablar, y que cuando ellos escuchen mi voz, Señor, se confundan y sepan que es la tuya, Señor, hablando a sus corazones. Por eso te pido que me des favor y gracia y la unción de tu Espíritu para poder hablar, Señor, y que esta palabra sea rema en nuestras vidas y que no salgamos de aquí igual que como entramos. Toda la gloria y la honra de esta palabra será para ti. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y estos versículos son una poderosísima promesa de restauración que Dios le dio a su pueblo por labios del profeta Joel. Dios ha prometido en su palabra restituir todo aquello que se nos ha quitado, y además lo devolverá con creces a sus hijos. Porque es el deseo de Dios bendecir y además prosperar a sus fieles, aquellos que le han creído, y saciarlos de abundancia, porque nosotros sabemos que nuestro Dios no es un Dios mezquino, porque dice el versículo 26 que comeréis hasta saciaros. El enemigo podrá quitarnos lo que tenemos, pero cada uno de nosotros le pertenecemos a un Dios que es justo y además que es misericordioso, que vela por ti y por mí. Él sabe, mis hermanos, de lo que nosotros tenemos necesidad, y Él no deja ni justo desamparado, ni tampoco su descendencia que mendigue pan. Y hoy yo les quiero hablar, como les dije en un principio, de una mujer cuya obra no pasó inadvertida. A veces pensamos que las cosas que nosotros hacemos pues pasan desapercibidas para el mundo, y a veces hasta pensamos que también para Dios. Pero yo te aseguro que eso no es así, porque Dios todo lo sabe, aún lo profundo de nuestro corazón. Él sabe la obra que tú haces, Él sabe el tiempo que tú empleas en Él, Él sabe el servicio que tú le haces. Y hay ocasiones en que nosotros, ¿verdad?, muchas veces nos entristecemos porque la gente no se fija en lo que hacemos, ni nos agradecen, ni tan siquiera el sacrificio que nos ha causado lo que llevamos a cabo, o el arduo esfuerzo por nuestro trabajo. Y hasta nos enojamos con ellos, ¿verdad? Y decidimos no hacerlo más, porque nadie nos agradeció.
Pero Jesús nos dice que no seamos como los hipócritas que hacen alarde de sus obras y de sus diezmos para que todos los notaran y los alabaran, porque eso sería el único premio que ellos recibirían en recompensa, las alabanzas y los aplausos del hombre en este mundo. Y nosotros no buscamos ni esa alabanza ni esos aplausos, buscamos los del Señor. Nosotros sabemos que Dios todo lo ve y además que todo lo sabe. Y nada pasa desapercibido para nuestro Señor. Así que nuestra recompensa viene de Él. No solamente Dios todo lo sabe y todo lo ve, sino que Él conoce aún la intención del corazón de nosotros al hacerlo. Si fue para que te exaltaran, para que te adularan, te tomaran en cuenta, o lo hiciste solamente para agradarle a Dios. Dios todo lo sabe porque Él no puede ser engañado. Hay una historia en la Biblia donde hubo una tsunamita que había hecho un gran sacrificio y también había mostrado su bondad hacia uno de los profetas de Dios. Este gesto no pasó por alto para nuestro Dios. Vamos a ver quién era esta mujer antes de ir a la historia. Y de esta mujer, pues yo les quiero hablar y decirles que ella era una mujer cananea de Sunem, que esta ciudad queda al sur de Galilea. Esta tsunamita fue conocida en la Biblia por ser una mujer hospitalaria, capaz de hacer planes y además llevarlos a cabo. Era una mujer con mucha disposición e iniciativa. Fue una mujer también muy importante en su ciudad y aparentemente ella era rica. A causa de su generosidad con el profeta Eliseo, Dios le recompensó de varias maneras. Y quiero que veamos su historia que comienza en Segunda de Reyes 4, versículos del 8 al 10. Segunda de Reyes 4, del 8 al 10. Y dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Sabemos que las cosas en nuestras vidas no suceden por casualidad, porque todo está en los planes del Señor. Y aunque nosotros no podamos entender, ¿verdad?, por el momento, lo que Dios hace o nos manda a hacer, al final veremos y entenderemos el porqué de las cosas. Dios pone en nuestros corazones cosas que no las entendemos. ¿Por qué nació, verdad, en el corazón de ella hacerle un apartamentito allí al profeta en su casa? ¿O por qué el Señor ha puesto en mi corazón o en el tuyo ayudar a cierta persona? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí todo lo sabe. El profeta Eliseo y su siervo Giezi pasaban a menudo por la ciudad de Sunem y esta mujer rica les invitaba, dice la palabra, insistentemente a su casa y ella les daba alimento. Luego de un tiempo, la tsunamita le pidió a su esposo que hicieran un pequeño apartamento para que el profeta y su siervo pudieran quedarse con ellos cuando estuviera por el área. Y esto salió del corazón de Dios, pero con dos propósitos. Uno, pues ayudar al profeta, ¿verdad? Cuando pasara por allí se pudiera quedar en ese apartamentito. Y la segunda era para bendecir a la tsunamita. Dice la palabra que esto fue así,
ya que la tsunamita había notado que Eliseo era varón santo de Dios y a ella ya no le bastaba darle solamente comida al profeta, sino que deseaba que se quedara con ellos. El salmista dice en el Salmo 63, versículo 1, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Ella era una mujer tsunamita, de idólatra, ¿verdad? Que no creía mucho en Dios. Y esta mujer, cada vez que pasaba el profeta por ahí, ella tenía sed. Ella ya no le bastaba nada más darle comida a él. Ella quería algo más. Y su corazón anhelaba y su carne. Y en esa tierra seca y árida donde ella vivía, ella decía, aquí no hay agua, pero este profeta tiene algo para mí. Así que ella vivía en esa tierra cananea y Eliseo posiblemente le hablaba todas las veces que estaba allí comiendo a ella de Dios, y por eso ella seguía teniendo más y más sed de Dios. Yo estoy segura que esos tiempos alrededor de la mesa habían estado hablando de Dios, quizás también de todas las maravillas que había hecho Dios a través del profeta Eliseo, y ella absorbiendo en su corazón todo lo que el profeta le hablaba. Y yo cuando leí esta parte, voy a dar un testimonio. Hace muchos años atrás, cuando nosotros empezamos en la iglesia de Caguas, que ahora es la CCC, luego de 1 o 2 años, el pastor Alex, él estaba en una emisora cristiana, que él tenía un programa a las 6 de la mañana. Y en ese tiempo los pastores vivían en Toa Baja. Y en ese tiempo los pastores vivían en Toa Baja. Y el programa era los viernes a las 6 de la mañana. Y los jueves había servicio en la iglesia de Cagua. Y por lo regular, pues se acababan más tarde de las 9 de la noche. Que gracias a mí, el pastor lo aguantó y lo puso hasta las 9 de la noche. Porque yo dejé de ir a la iglesia los jueves, porque yo tenía 4 muchachos. Y el pastor daba el servicio hasta muy tarde. Y ya los muchachos se me dormían y ya dejé de ir. Y un día el pastor me dijo, ¿por qué tú dejas de venir a la iglesia? Yo dije, pastor, es que los nenes tienen escuela mañana. Y me dijo, yo te voy a prometer que a las 9 de la noche se acabó el servicio. Y desde ese entonces acabó el servicio a las 9 de la noche y yo seguí yendo a la iglesia. Pero antes de eso, pues era hasta más tarde, y él se quedaba en el cuartito donde cuidaban a los niños, que era detrás del altar, y porque era un local muy pequeño, al lado de Condom World. Y una mañana el pastor Ariel, pues le llevaba café al pastor por la mañana antes de irse al programa. Y entonces una mañana, como dice el pastor Alex, un día Ariel encontró al pastor Alex con un montón de cucarachas encima de él, porque estaba lleno de cucarachas y el pastor tapado y las cucarachas por encima. Y el pastor Ariel le dijo al pastor Alex que jamás se iba a volver a quedar ahí, que desde ese momento en adelante, todos los jueves se iba a quedar en casa. Y desde de ahí en adelante, pues el pastor Alex, por casi un año, más o menos, o más, ¿verdad? Pues el pastor Alex todos los jueves se quedaba en la casa de Ariel y mía, y él dormía en el cuarto de los nenes, de los varones. Pero antes de acostarnos a dormir, pues llegábamos de la iglesia y comíamos y tomábamos café y comíamos pan. Y después del servicio teníamos otro servicio más largo en casa que duraba hasta la 1, 2 o 3 de la mañana. Y yo creo que, ¿verdad? Este discipulado que tuvimos con el pastor Alex, que yo esperaba ansiosa los jueves por la noche para que el pastor, ¿verdad?, nos diera ese discipulado extendido,
Pues yo creo que, ¿verdad? Eso era como preparándonos el Señor a nosotros para el ministerio. Y fue un tiempo espectacular el que, ¿verdad? Tener al pastor, ¿verdad? Que se quedaba en la casa del pastor Ariel y mío. Y estábamos hablando del Señor hasta las tantas de la noche. Y yo cuando leí esto, yo lo que pensé era que esta mujer estaba igual que como estábamos nosotros, absorbiendo todo lo que el pastor, ¿verdad? Nos hablaba. Así que le quería dar ese pequeño testimonio porque esa palabra fue lo que me recordó ese tiempo tan espectacular que tuvimos con el pastor Alex en mi casa. Así que, volviendo a la historia, y era tanta la sed de esta tsunamita de querer saber más del Señor, que ella tuvo que mandar a hacer un aposento en su casa para recibir al profeta Eliseo. Dice Mateo 10, del 40 al 42, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Esta mujer iba a ser recompensada en el futuro, en el momento de su mayor necesidad, por cuanto ella había llevado a cabo esta palabra. No miremos, mis hermanos, a quién nosotros ayudamos, sino que lo hagamos sinceramente y de corazón, pensando que es a Dios mismo a quien nosotros lo hacemos. No miremos la recompensa, aunque Dios sí retribuirá lo que hayamos hecho. Aunque el mundo no lo vea, mis hermanos, Dios sí lo ha visto. Y en el momento justo seremos recompensados. En el momento justo veremos la mano de Dios obrando por nosotros de forma sobrenatural, tal como ya mismo vamos a ver qué hizo con la tsunamita. Y esta es una de las virtudes que tenemos que aprender de esta mujer, a compartir lo que tenemos, lo mucho o lo poco, y servir, ayudar a todo aquel que lo necesite. Dice la palabra que dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Estos son los principios del reino, que al hacerlos nosotros logramos que la gracia y el favor de Dios descienda sobre nuestras vidas, pero también sobre los que amamos. Veremos su misericordia, veremos su gracia y su favor actuando a nuestras vidas. Definitivamente, la hospitalidad y la generosidad mueve la mano de Dios a tu favor. Ella ofrendó a Dios a través del profeta con lo que ella tenía: alimento, habitación, cama, mesa y silla y candelero. Así que de esta manera ella recibió de vuelta lo que había ofrendado a Dios. Por ejemplo, y quiero que veamos estos elementos, en cuanto al alimento que ella dio al profeta, se le devolvió a ella en alimento para su alma y su espíritu, porque la palabra de Dios a través del profeta fue el nutriente que necesitaba para que creciera su fe en Dios. La habitación que le hizo al profeta se le devolvió a ella en morada, donde Dios viviría en el corazón de ella. La cama y la silla se le devolvió en descanso en el Señor para los tiempos difíciles. Ella aprendería a reposar en el Dios que cuidaba de ella y de su familia. Por otro lado, la mesa. La mesa era el lugar donde ella iba a colocar toda la provisión que ella iba a recibir. Y el candelero para recibir luz y dirección de Dios para su vida.
Aquí tenemos, mis hermanos, en todas estas cosas, el principio de la siembra y de la cosecha. Lo que siembras, cosecharás en abundancia. Ella, sin saberlo, había creado el ambiente para recibir bendición, milagros, provisión de parte de Dios en su momento de gran necesidad. Y no solamente una vez, sino en varias ocasiones. Esta mujer, con este gesto, había cavado estanques que serían llenos por el favor y la misericordia de Dios. El primer estanque fue lleno cuando Dios le da un hijo, porque esta mujer no tenía hijos. El segundo estanque fue lleno cuando este niño muere y el profeta Eliseo lo revive por el poder de Dios. El tercer estanque es en la hambruna que viene sobre Sunam, donde vemos que Dios provee y restituye a esta mujer. Ahora quiero que veamos otra historia donde nuevamente vamos a ver a esta tsunamita. Y en esta historia vamos a conocer 4 verdades. Busquemos Segunda de Reyes, capítulo 8. Segunda de Reyes 8, el versículo 1, yo lo llamé la primera verdad. Dios honra al que cree y obedece su voz. Dice Segunda de Reyes 8, versículo 1, dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, se refiere a la tsunamita, diciendo, Eliseo le habla a ella y le dice, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. En este versículo 1 vemos al profeta Eliseo hablando nuevamente a la tsunamita de parte de Dios y le dice que se vaya junto a su familia, mis hermanos, porque la bendición, la protección y el cuidado de Dios es para ti y también es para los tuyos. Y entonces le dice de parte de Dios que se vaya a otra tierra, porque vienen tiempos de hambruna para el lugar en que ella vive. Dios, mis hermanos, que todo lo sabe, le advierte a sus fieles sobre lo que va a pasar en el futuro. El Dios que nos ama, el Dios que está pendiente de sus hijos, envía profetas o nos habla a través de su palabra para hablarnos y darnos instrucciones hacia qué dirección tomar. De nosotros queda el querer escucharlos y el querer obedecer, aunque no entendamos, mis hermanos, pero lo debemos hacer para que nos vaya bien. Entonces, ¿qué hacer ante una orden inesperada de Dios? Dios le ordena a esta tsunamita por medio del profeta y le dice que se levante, que se vaya de su casa y le dice, y vete a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Yo personalmente creo que ese vete a vivir donde pueda era un lugar que ya Dios le tenía preparado a ella. Solo tenía que moverse en fe, tal como lo hicieron otros hombres en la Biblia, Abraham, Moisés y otros grandes hombres, ¿verdad?, que nosotros conocemos. A nosotros solamente nos toca confiar en Dios, reconociendo que sus planes, sus propósitos, sus pensamientos y sus caminos siempre van a ser diferentes a los nuestros, pero que siempre van a ser para nuestro bienestar. Cuando caminamos enfocados en los principios del reino de Dios, el
Todopoderoso nos favorece, derramando su gracia y su favor sobre nosotros, siempre y cuando nos mantengamos perseverantes. Ciertamente, también recibiremos del fruto del Espíritu para poder confiar. Nos dará dominio propio, templanza, paz, gozo, paciencia, etcétera, todo el fruto del Espíritu. Creyendo así que para Dios es posible hacer lo imposible. Por tanto, no dudemos de lo que Dios nos ordena, aunque no lo entendamos. El que duda tiene falta de fe, y sin fe sabemos que es imposible agradar a Dios. Sin fe nada recibiremos. Una segunda verdad que vamos a encontrar en la historia de esta tsunamita es que Dios protege a los que se mantienen fieles. Eso lo vemos en el versículo 2 de Segunda de Reyes 8. Dios protege a los que se mantienen fieles. Dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. En tiempos del profeta Eliseo había amenaza de hambre y sobre todo también había crisis política y además crisis económica a causa del pecado del pueblo. Al profeta Eliseo le fue revelado por Dios la hambruna que vendría, porque sabemos que Dios revela a sus siervos los profetas las cosas que habrán de acontecer. Así lo dice la palabra de Dios. El profeta, luego que escucha la advertencia de Dios, fue a la tsunamita dirigido por Dios, porque no dice que haya ido alguna otra persona, porque la protección de Dios estaba sobre esta mujer. Entonces la tsunamita dice que se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años hasta que Dios la volvió a llamar. Esta mujer creyó el informe que había recibido y obedeció los consejos del profeta Eliseo, quien representaba para ella la voz de Dios. Dice la palabra que ella sabía que él era un varón santo de Dios. Al recibir este mandato de parte de Dios, la tsunamita no cuestionó. Tampoco veo que se haya quejado porque tenía que dejar su tierra, sus bienes y sus comodidades. Ella no se quejó porque tuvo que dejarlo todo atrás, sino que obedeció. Mis hermanos, habrán ocasiones que hay que desprenderse de todo para obedecer a Dios. Pero Jesús dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta mujer estaba totalmente segura de que era la voz de Dios la que le hablaba. Así que para tomar decisiones importantes, mis hermanos, tenemos que asegurarnos de que es Dios quien nos habla y no el hombre. Porque cuando Dios habla, hay paz. Cuando Dios habla, no hay dudas, hay claridad en la mente. Hay absoluta seguridad, hay confirmación y además lo hacemos en gozo porque sabemos que es Dios quien nos ha hablado y que está con nosotros. Es necesario entender que cuando Dios habla, aunque parezca absurdo o poco razonable, hay que creer y obedecer su voz, porque siempre será para nuestro bien y el de nuestra familia. Dios, mis hermanos, no nos va a hablar nada que vaya en contra de su palabra y de sus promesas, porque sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, y que sus planes, como dice la palabra, son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Así que al ordenar a la mujer y a su familia
que salieran de Sunam y de sus comodidades. Dios quería evitar que los juicios que iba a enviar ese pueblo la alcanzaran. Siempre las órdenes de Dios son para nuestro bien. Y eso pasa con todos aquellos que le han creído y además que han sembrado y han cavado en fe creyéndole al Señor. También en estos días, en tiempos de crisis económica mundial, Dios quiere proteger a su pueblo, quiere proteger a su iglesia y a sus hijos consagrados a Él, que lo aman, que lo buscan en espíritu y en verdad, y que no se han dejado ni vencer ni decaer. Dios nos va a guardar. La crisis de estos tiempos ciertamente no alcanzarán a los fieles de Dios, porque nosotros hemos visto y cada uno de nosotros tenemos testimonio de su fidelidad. Por tanto, no debemos temer. Dios nos ha prometido y nos ha dado promesas en las que nosotros fundamentamos nuestra fe y sabemos que Dios no miente. Él ha dicho que la harina de nuestra tinaja no escaseará, ni el aceite de nuestra vasija disminuirá. La tercera verdad es que Dios responde a sus hijos que luchan y claman por los que le pertenecen. Dios responde a sus hijos que luchan y claman por lo que les pertenece. Segunda de Reyes 8, versículos del 3 al 5. Dice: y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. O sea, ella regresó y muy decidida fue al rey a reclamar lo que era suyo. Versículo 4. Y había el rey hablado con Giezi. ¿Se acuerdan de Giezi, el siervo del profeta Eliseo? Pues el rey había hablado con Giezi, mira, porque ya Dios había dispuesto y él había abierto el camino. Y dice, y el rey había hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino a implorar al rey por su casa y por su tierra. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. ¿Tú no crees que Dios había puesto todo el camino para que esto sucediera, mis hermanos? ¿Tú no crees que esto fue la mano de Dios obrando en el favor de esta mujer? Dios la puso a ella en el lugar indicado y en el momento indicado. Se deduce por esta lectura que los bienes de la tsunamita fueron confiscados por el gobierno cuando ella salió de su tierra, pero ella había salido en obediencia a Dios. Y esa fue la gran diferencia. Lo dejó todo obedeciendo a Dios. Ahí Dios creó las circunstancias para devolverle a su hija lo que le pertenecía y ella había dejado atrás. Permitió que el rey quisiera escuchar las maravillas que Dios había hecho con ella y con su hijo de boca del sirviente de Eliseo. ¿Sabe? Entre tantas maravillosas historias que pudo haber contado el siervo Giezi sobre cómo Dios usaba al profeta, él habló precisamente de la tsunamita. Mis hermanos, tú y yo estamos en los pensamientos del Señor. Los planes y los pensamientos de Dios superan por mucho los nuestros y siempre estamos en los pensamientos de Dios.
Mira lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Así como más altos son mis caminos, así más altos como son los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis hermanos, nosotros nunca los podremos comprender completamente, pero sabemos que siempre van a ser mejores que los nuestros. Siguiendo con la historia, cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y vino al rey para implorar por su casa y por sus tierras. Implorar ante el rey significa suplicar, clamar, gemir y reclamar con lágrimas lo que le pertenece. Hay cosas, mis hermanos, que no suceden si no las reclamamos ante nuestro Rey y nuestro Dios en oración y en clamor. Así que abre tu boca y reclama a tu Rey y Dios para que te restituya todo lo que te pertenece. Los hijos de Dios que luchan por recuperar lo que han perdido, sea en tu matrimonio, con tus hijos, en la finanza, la salud, paz, tu gozo, en tu ministerio, etcétera, son aquellos que serán restituidos. De ahí la importancia de reclamar las promesas que Dios te ha hablado en su palabra. Y la última verdad es que Dios restituye y prospera a los que sembraron para el reino. Versículo 6 de Segunda de Reyes 8. Y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Lo que Jesse había contado, ella contó otra vez. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de la tierra desde el día en que dejó el país hasta ahora. ¿Tú sabes qué es eso? Esos son los intereses que ella dejó de recibir estos 7 años. Dios se los devolvió. Así que por orden de Dios, como ella había salido y había perdido todo eso, Dios se lo restituyó con intereses. Dios le restituyó, le devolvió lo que le pertenecía y mucho más. Le restablecieron a su primer estado y Dios les restituyó todo lo que había dejado atrás y la prosperó con los intereses de los frutos que había dejado de recolectar por esos 7 años. No solamente fue bendecida en la tierra de los filisteos, sino también en la tierra de Sunam, aún en tiempos de hambruna. Para finalizar, hoy conocimos a esta mujer por ser generosa, bondadosa y obediente a Dios. Imitemos su ejemplo. La sunamita tuvo cuidado del que venía de parte de Dios, del profeta. Ella compartió con Eliseo sus comodidades, se desprendió, dio con corazón sincero, alegre, anhelante, porque tenía sed de su Dios. Hoy te recuerdo que las oraciones, servicio y semillas que estás dando y haciendo hoy, de cierto recibirás la cosecha en el día de mañana si no desmayamos, si creemos y si nos mantenemos firmes. Fue un tiempo largo, 7 años, pero el día le había llegado. También para ti llegará el día en que podrás recoger los frutos en abundancia de tu siembra. Dios quiere bendecirte.
tal como lo hizo con la tsunamita, y devolverte todo aquello que hayas perdido. Pero es si obedeces y escuchas su voz. Cuando el Señor nos pide a nosotros que nos movamos y lo hacemos en obediencia y sin temor, aunque dejes todo atrás a causa de haberle obedecido, al final lo que fue tuyo será devuelto con intereses. Nuestra fe ciertamente será probada, pero saldremos como el oro. Y esto es así porque Dios es generoso con aquellos que deciden darle a Él un lugar en su hogar, pero sobre todo en su corazón. En la casa de la tsunamita se dispuso un lugar especial para Dios, y eso le fue contado por justicia y por fe a ella. Así que reconócelo y Él te reconocerá en su tiempo, en el tiempo perfecto, en el tiempo indicado por Él. A causa de tu obediencia, Dios te va a guardar, te va a cubrir, te va a levantar y te va a dirigir. Y por último, ciertamente fue hermoso el testimonio de esta tsunamita ante los ojos de Dios. Nunca en su vida vio escasez. Así que esta promesa también es para nosotros. Gloria a Dios. Esa era la palabra que tenía para ustedes. Gracias, Pedro. No te oigo. Gracias, Pedro. Mentira, Pedro, mentira. Solamente son 26. Gloria a Dios, vamos a estar en pie. Qué hermosa palabra hemos recibido en esta noche. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Un hombre que ayude a bajar a la pastora, que se pone tan trinca que no puede. Ay, Dios mío. Aleluya. Dime, en mi camino te veré. Aleluya. Qué 4 verdades más hermosas. Número 1, Dios honra al que cree y obedece su voz. Repite conmigo, Dios honra al que cree y obedece su voz. Muchas veces, ¿verdad? No entendemos lo que Dios nos pide, pero si nosotros somos obedientes y honramos su voz, obedeciendo aquello que no entendemos, vamos a ser bendecidos. La segunda verdad, Dios protege a los que se mantienen fieles. Repite conmigo, Dios protege a los que se mantienen fieles. Por eso no podemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Tenemos que mantenernos fieles. Y muchas veces, no sé si te ha pasado, que como que te vas para el lado. Y qué bueno, ¿verdad? Por los reflectores que te hacen volver al camino. ¿A quién le ha pasado que guiándose, si no fuera por esos reflectores, ¿verdad? O esa zanjita, chocamos. Y volvemos. Ay, Dios mío, me despierto porque me despierto. Pues Dios protege a los que se mantienen fieles. La tercera verdad, Dios responde a sus hijos que luchan y claman por lo que les pertenece. Repite conmigo, Dios responde a sus hijos que luchan y claman por lo que les pertenece. Sigue clamando, sigue luchando y sigue reclamando lo que te pertenece, porque el enemigo no se va a quedar ni con una pezuña que te pertenezca a ti. Tenemos que seguir clamando, luchando, orando y esperando fiel, porque lo que Él nos prometió, nuestros ojos lo verán. Y la cuarta verdad, Dios restituye y prospera a los que sembraron para el reino. Repite conmigo, Dios restituye y prospera a los que sembraron para el reino. Por eso tenemos que seguir sembrando en el Evangelio, tenemos que seguir creyendo y nosotros veremos lo que Dios nos prometió. Hermosa esta palabra de la tsunamita, ¿verdad? Y lo que significa la habitación, la cama, la silla, la mesa, el candelero,
todo lo que ella representa, porque tú y yo tenemos que estar bien apercibidos y reconocer cuando hay un hombre, un profeta de Dios, y nosotros sacar todo lo que podamos, ¿verdad?, de esa sabiduría que viene de lo alto, y no podemos dejar de esperar en el Señor, porque lo que Él te prometió a ti y lo que me prometió a mí, nuestros ojos lo verán, aleluya. Tenemos que seguir, ¿verdad? Como decía la pastora en la palabra, no podemos desmayar, tenemos que seguir esperando. No importa lo que vean nuestros ojos, no importa lo que escuchen nuestros oídos, es lo que dijo Dios y punto, porque Dios nunca ha perdido una batalla y Él tiene el control. No importa, Él sigue teniendo el control. Muchas veces desmayamos, desfallecemos, dudamos, pero párate firme. Parémonos firmes y vamos a ver la bendición del Señor. Así que levanta tus manos al cielo, vamos a orar y vamos a despedir este culto. Amantísimo Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, volvemos delante de tu presencia dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por habernos escogido y habernos separado para ti. Gracias por habernos permitido estar esta noche en este culto. Gracias por esta palabra fabuloso, Señor, esta palabra de bendición que trajiste en labio de la pastora Sorry, Señor. Gracias, Padre, porque al igual que la tsunamita fue obediente a tu voz, Señor, y siguió lo que tú le enviaste a hacer. Asimismo nosotros haremos y recibiremos lo que tú nos has prometido. Muchas veces tú nos das instrucciones que no entendemos, pero si nos mantenemos firmes y somos obedientes a tu voz, vamos a recibir la recompensa. Gracias nuevamente, Señor, por esta hermosa noche. Ahora que nos disponemos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, yo te pido que tu sangre esté de continuo en nuestras vidas, que tú envíes un escuadrón de ángeles que acampe alrededor de cada uno de nosotros, que podamos llegar bien y en paz hasta nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Pueden saludarse. Saluden a la pastora Sorry. Y recuerden que el domingo es el Día de los Padres. No olviden su regalo a su papá, ¿verdad? Su esposito.